La lluvia había dejado un brillo húmedo en las aceras del distrito financiero. Las luces de los letreros rebotaban sobre los charcos como pequeños focos aprobadores que ignoraban a quien pasaba sin cartera ni nombre en las tarjetas de visita de la ciudad. Aria llevaba un abrigo demasiado fino para la estación, los bolsillos vacíos y una tarjeta gastada que guardaba contra el pecho como si fuera un talismán. La tarjeta no era de crédito ni plastificada con logos brillantes. Era un rectángulo de cartón con una inscripción casi borrada y una firma que su madre había repetido con voz baja cada vez que los días se volvían difíciles. Era todo lo que la ataba a una promesa que ella no terminaba de entender. Si esta historia te conmueve, quédate hasta el final, suscríbete y activa las notificaciones para recibir más relatos como este. Si te gusta, deja un like y comparte para que alguien más también la descubra. Aria entró en el banco buscando calor y quizá algo más. No era el primer edificio donde se refugió cuando el hambre apretaba y las piernas ya no querían caminar. Pero aquel día algo la empujó a cruzar la puerta giratoria con la tarjeta apretada entre los dedos. El mármol del vestíbulo era frío bajo la suela de sus zapatos y había pantallas que mostraban números y noticias con la indiferencia tranquila de quien posee tiempo para esperar. Gente con abrigos caros consultaba teléfonos. Un hombre con traje la miró solo lo suficiente para medir su valor social y apartó la vista. Aria bajó la cabeza. Sabía que no iba a pedir nada en voz alta. Solo quería acercarse al lector automático como quien toca una reliquia, por if acaso. En la entrada, junto a un mostrador con un letrero de atención personalizada, una mujer de rostro amable recorría el espacio con pasos medidos. Elena Rohr notó la figura endeble de la niña antes incluso de verla sostener la tarjeta. Había en la manera de andar algo que hablaba de prisa contenida y de noches que necesitarían un lugar seguro. Elena se acercó con la discreción de quien entiende que la dignidad tiene que ser preservada. ¿Puedo ayudarle en algo?, preguntó con voz suave, sin condescendencia. Aria apenas murmuró que solo quería saber si aquella tarjeta tenía algún valor. Elena tomó la tarjeta entre sus manos. El cartón estaba gastado por las veces que alguien lo había doblado. En una esquina, unas letras pequeñas decían «Fideicomiso a nombre de Aria Nolan, Victor Hale». Elena reconoció el apellido Hale y la mención a un fideicomiso. Aquel nombre le traía a la memoria una transferencia discreta de años atrás, un gesto de alguien que no acostumbraba a publicidad. Mientras Elena tecleaba en su terminal, un alboroto inusual rompió la rutina del local. Un hombre con traje, demasiado impecable para preocuparse por la lluvia, sostenía una jaula pequeña donde un monito de ojos vivaces asomaba la cabeza. Maxwell Grant, el industrial cuyo nombre encabezaba titulares cuando donaba y provocaba titulares cuando decidía privatizar un parque, había venido a la sucursal para formalizar un depósito que luego titularía en una fundación. El monito, entre los militares modales de Maxwell, se movía con curiosidad impertinente. Parecía tan fuera de lugar como la niña de abrigo roto entre las columnas de mármol. El pequeño animal hacía gestos y de pronto, con la destreza caprichosa de lo inesperado, saltó fuera de la jaula cuando una correa se soltó. El monito, ligero como un guijarro en la corriente, voló entre los pies de clientes sorprendidos. Un murmullo recorrió la sala. Aria dio un paso atrás sin querer y en el caos la tarjeta resbaló de su mano. El monito la vio brillar y con la fascinación de lo nuevo la agarró con dedos precisos y corrió hacia el pilar central, trepando sin vértigo. La sala se quedó un instante en suspensión, la niña, la tarjeta y la criatura que ahora sostenía aquello que parecía tan frágil como ella. Maxwell, rojo de sorpresa, maldijo el contratiempo y trató de apaciguar a la mascota, pero fue la calma de Elena la que rompió el ruido. Caminó hacia el pilar, habló al monito con una calma que nadie esperaba, y el pequeño, como si sintiera que necesitaba ser parte de algo mayor, dejó caer la tarjeta a sus manos. Elena la recogió y la sostuvo ante Aria, que no atrevía a respirar de alivio y vergüenza mezclados. Maxwell observaba la escena con un interés que no era solo por el animal, había algo en la expresión de la niña que no le resultaba corriente. Su tarjeta, dijo Elena sin levantar la vista del terminal, tiene una referencia a un fideicomiso. Permítame comprobar algo. Su voz era profesional pero cálida, y en aquel tono estaba la decisión de quien sabe que una burocracia puede ser puente o muro. El silencio que siguió fue de reloj viejo. La sala parecía contener el aire con la intención de escuchar la palabra que cambiaría la temperatura.
Las pantallas en la pared, que hasta entonces transmitían cifras y noticias, se volvieron inesperadamente relevantes. El sistema respondió a la consulta de Elena. En la pantalla principal apareció un nombre que nadie esperaba leer junto a un número que dejó a más de uno inmóvil. Aria Nolan, beneficiaria de un fideicomiso. De Victor Hale. La suma no era simbólica, era de las que transforman urgencias en planes, indigencia en posibilidad. Rostros alrededor se despeinaron de incredulidad. Algunos buscaban el teléfono, otros los ojos de alguien que supiera qué hacer. Maxwell se acercó antes de que pudiera detenerse. No porque fuera un héroe de título fácil, sino porque la dignidad de la situación le reclamó algo más que asombro: llamarse al orden. Sus manos, que acostumbraban a firmar cheques con trazos que doblaban decisiones, temblaron al ofrecer ayuda, pero ese temblor fue humano y veraz. ¿Aria?, preguntó, y la voz le salió sin el barniz de la arrogancia. Si necesita algo ahora mismo, podemos ayudarle. Aria, cuya boca no estaba hecha para exigir nada, apenas encontró las palabras. La promesa que su madre le había repetido era ahora una llave real. Pero el gesto primero que ella necesitaba era algo elemental: comer. Elena, rápida, ordenó con discreción que trajeran agua y un plato caliente de la cafetería contigua. La directora de la sucursal cerró el acceso a curiosos. Mientras tanto, un empleado explicó con cuidado que Victor Hale, años atrás, había establecido ese fideicomiso como respuesta a una amistad antigua con la madre de Aria. No había drama en la explicación. Había una decisión administrativa que ahora se activaba por la presentación de la identidad correcta y la confirmación de los datos. Las cosas que cambian la vida a veces requieren formularios, otras solo el gesto de presentarse. En los ojos de Maxwell algo se ablandó. Se apartó un momento, habló por teléfono con la eficacia de quien puede acelerar procesos y volvió con un plan que no era el de apropiarse del gesto. Ofreció cubrir las necesidades inmediatas de Aria sin publicidad y puso a disposición de la familia, si ella quería, un contacto que la orientara en los pasos legales. Elena, por su lado, se encargó de la primera parte: comida en un vaso humeante, una manta sobre sus piernas y una promesa de discreción. El monito, que ahora dormitaba en la jaula nuevamente, alzó una manita como si aprobase el acuerdo. La lectura del saldo y la confirmación del fideicomiso no borraron el duelo que Aria cargaba. Su madre había muerto en silencio, con pocas visitas y menos testigos. Y la herida de esa ausencia no se cerró con un número en una pantalla. Pero el aire en el vestíbulo había cambiado. Del frío indiferente se pasó a una calidez hecha de gestos que, aunque tardíos, eran sinceros. Maxwell no quería convertirse en salvador ni en titular de primera plana. Quería, tal vez por primera vez en mucho tiempo, que su nombre sirviera para algo que no tuviera brillo publicitario. Ofreció que la niña tuviera un tutor temporal, gente que pudiera acompañarla en los trámites. Elena y el banco se comprometieron a garantizar acceso a recursos y asesoría. Todo ello se hizo con una rapidez que no borraba la intimidad de la escena. Aria lloró sin estridencias, soltando la tensión de años en un par de sollozos que Elena secó con una servilleta y una sonrisa sin preguntas indiscretas. Con el paso de las horas, la incredulidad se fue transformando en una red de posibilidades. Victor Hale, cuyo nombre hasta entonces era una rúbrica en documentos, quedó claro como quien había guardado por años la esperanza de que algún día la hija de su amiga necesitara aquel resguardo. No había misterio oscuro. Había una voluntad de proteger a alguien que ni siquiera sabía que era protegida. La ciudad, tan pródiga en indiferencia, de pronto mostraba un tendón de humanidad, el gesto anónimo de un benefactor. Que no buscó anuncios, la sensibilidad de una empleada bancaria que trató la miseria con decoro, y la decisión de un magnate que aprendió a escuchar antes de ostentar. La vida de Aria cambió en pequeñas cosas que no necesitaban luces, comidas regulares, una vivienda temporal estable, una tutora que le ayudó con los papeles y sobre todo la sensación de que no era invisible. Maxwell visitó de vez en cuando con el monito, que pareció tomar a la niña por curiosa compañera de aventuras. Había algo hipnótico en la mirada del animal, una inocencia que a todos les recordaba que la sorpresa puede venir de donde menos se espera. Elena permaneció en contacto con discreción profesional y con cariño, asegurándose de que la burocracia no devorara la dignidad de Aria.
El dinero no curó las cicatrices del duelo, pero puso en pie opciones que antes parecían imposibles. Arya cursó la escuela con aplicación renovada, y la tarjeta, que antes era solo un recuerdo, se volvió un ancla real para una vida que empezaba a permitirse imaginar. Maxwell, por su parte, aprendió que la filantropía no siempre necesita titulares, a veces basta con prestar la mano y luego retirarla sin más fanfarrias. Victor Hale, desde la sombra de un gesto antiguo, dejó que su legado hablara sin su presencia, y la ciudad, con sus fachadas de mármol y sus calles que brillan tras la lluvia, ganó una historia más donde la fortuna no fue castigo ni consuelo único, sino una herramienta para devolver a una persona su posibilidad de ser. En la noche siguiente a la revelación, Arya se quedó mirando por la ventana de su nueva habitación cómo la luz de la calle se desdibujaba en la lluvia. La tarjeta aún estaba en su mesilla junto a un pequeño peluche que Maxwell le había traído en broma, un monito de tela que para ella ahora representaba la casualidad que abrió puertas. No pensó en atacar la ciudad ni en olvidar, pensó en la persona que su madre fue y en la promesa que ahora podía honrar sin miedo a no poder cumplirla. Sabía que quedaba mucho por andar, trámites, emociones, reconstrucción, pero por primera vez en años la sensación que la acompañó no fue la de un cobijo provisional, sino la de una posibilidad que se extendía con manos reales. La historia que empezó con una tarjeta gastada y un monito curioso, terminó con un vestíbulo que volvió a la normalidad y con vidas que de alguna manera quedaron entrelazadas. No hubo heroísmo grandilocuente ni giros cinematográficos, hubo decisión, discreción y afecto. En la oficina, Elena volvió a su rutina con el recuerdo de la mirada de Arya. Maxwell regresó a sus reuniones con un gesto más suave. Victor Hale permaneció siendo la sombra de una bondad discreta. Y Arya, que una vez creyó que la ciudad no tenía lugar para ella, aprendió que las segundas oportunidades existen, a menudo disfrazadas de pequeños accidentes que se convierten en puertas. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete y comparte, para que más personas descubran relatos que recuerdan lo que la generosidad puede hacer. Déjanos un comentario con tu reflexión. ¿Conoces a alguien cuya bondad silenciosa cambió una vida? Nos ayudas a mantener este espacio donde las historias de cambio se encuentran con quienes quieren escuchar. Gracias por quedarte hasta aquí.